Las 9 de la mañana, 6 minutos en todo el país. Comenzamos nuestro programa con un invitado especial desde la ciudad de Venado Tuerto, el concejal Bruno Tadia. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Buen día para vos, Bruno. Gracias por atendernos, gracias por estos minutos. Sabemos que tenés una mañana intensa, pero bueno, queríamos dialogar con vos hace un tiempo, porque bueno, queríamos conocer tu opinión, tu panorama, el panorama de la provincia, de tu ciudad, a nivel nacional, ni que hablar. Pero bueno, vamos a comenzar por lo inmediato, Bruno, que tiene que ver con lo que pasó ayer en Venado Tuerto. Justamente yo te había mandado un mensaje como para charlar y claro, me respondiste más tarde porque fue un día movido en Venado, ¿no? Sí, efectivamente, justo los miércoles en Venado son los días de sesión, donde es el día más intenso en el Consejo, por una cuestión lógica que es que se debaten los proyectos, se aprueban, bueno, se votan en algunos casos, y particularmente ayer estuvo muy atravesado por todo lo que es la cuestión tarifaria y los aumentos de luz en la ciudad, donde es un tema muy candente, no solo en la agenda política, sino y principalmente en la agenda ciudadana. Entonces, bueno, el Consejo tuvo que discutir un poco la principal problemática o el principal tema que hoy aqueja a los venadenses. Bien, excelente, Bruno. Bruno, y vi una nota luego por la tarde, un poco llegó con delay esta decisión, ¿no? Ustedes lo habían planteado antes. Sí, mirá, nosotros lo que planteamos es que la política tiene que anticiparse a los problemas. Cuando hay una situación conflictiva, tiene que encontrar las herramientas para poder solucionarlo antes que el problema se espiralice, antes que se convierta en un escándalo público, porque para eso está la política, para anticiparse, para solucionar, para prevenir. Sabiendo y pensando un poco cómo venía la cosa, ¿no? A partir de todo lo que fue el año 2024, era previsible que iban a seguir los ajustes principalmente impulsados por el gobierno nacional y por el gobierno provincial, y que eso iba a repercutir tarde o temprano en Venado Tuerto. Entonces, ante eso, y siempre Venado Tuerto tuvo una relación un tanto tensa con las tarifas de luz, siempre fue una cuestión media conflictiva, decíamos, anticipémonos a eso y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Esto lo decíamos en mayo del 2024. ¿Qué sería? Hagamos lo que esté a nuestro alcance. Poder eliminar algunas tasas innecesarias y el peso del Estado en la boleta de luz del Estado local, que varias cuestiones ya han quedado obsoletas o hoy no tienen ningún tipo de rol o función, sacarlas de antemano, entonces por lo menos todo lo que estaba al alcance del Estado local, hacerlo antes que el problema se consume. Claro. Bueno, no fue considerada la propuesta, dijeron que no había que anticiparse a problemas futuros ni vaticinar mala suerte para el futuro. Bueno, un poco la realidad nos termina dando la razón, la crisis continúa, los ingresos están muy mermados, la situación económica es muy conflictiva y sigue la quita de subsidios nacionales, el ajuste y demás. Eso repercutió en Venado Tuerto, subieron las boletas, la factura de luz considerablemente, y toda la ciudadanía venadense hoy se pregunta: ¿qué puede hacer el Consejo para darme una mano? Y terminamos sacando justamente lo que habíamos dicho hace un año que había que hacer, las tasas innecesarias. Por supuesto que lo acompañamos porque en definitiva es un proyecto que presentamos nosotros. Exacto. Ahora bien, podríamos haberlo hecho el año pasado, el gesto ya estaba hecho, la solución, al menos al alcance de la ciudad, ya estaba hecho, y no queda como que la política solo actúa cuando la gente está enojada. Claro. Como la ciudadanía insultaba al Consejo, el Consejo hace algo. Y me parece que con un poquito de visión y con un poquito de anticipación lo podríamos haber hecho antes, porque ahora incluso sigue el malestar, porque la gente dice, claro, solo después de nuestro enojo, solo después de nuestra protesta, se animan a darnos una mano, si no, no lo hacían. Entonces, bueno, creo que la política queda expuesta de que solo actúa cuando está en el ojo de la tormenta. Bueno, creo que este Consejo Municipal tiene que trabajar de otra manera. Exacto, además, siempre está bueno anticiparse a los problemas, justamente, ustedes los habían planteado antes, se solucionó ahora, pero como siempre un poco llegando tarde, ¿no? En algunas decisiones, algunos sectores políticos. Bruno, ¿y cómo es el diálogo con el oficialismo allí en la ciudad? ¿Los escuchan? ¿Cómo es el ida y vuelta con la gestión de Leonel Chalela? A ver, por lo menos en el Consejo cero escucha, muy poca escucha, wow. Y para que se comprenda cómo funciona el Consejo Municipal. Somos 10 los concejales, pero el oficialismo posee 7. Por lo tanto, cualquier votación ya de antemano ya se sabe. Claro. Si se va a aprobar, si no se va a aprobar. Si ellos presentan un proyecto ya sabemos cuál es el resultado, si nosotros presentamos un proyecto ya sabemos cuál es el resultado. Podría haber un gesto de generosidad de decir, bueno, más allá de la cuestión numérica,
charlemos los distintos proyectos entre los 10 y vemos los que son positivos los trabajamos, en los que estamos en desacuerdo no los trabajamos. Pero no, esa no es la lógica que ha adoptado el Consejo, sino que es solo trabajar los proyectos del oficialismo. Entonces, acá del Consejo estamos en una situación realmente para problematizarnos, es decir, ¿sirve tener una institución que no discuta? ¿Sirve tener una institución que no debata? ¿Sirve tener una institución con mayoría automática? Porque el rol del Consejo es debatir, controlar y proponer. Pero cuando hay mayoría automática y funciona como una escribanía, ni se debate, ni se propone, ni se controla. Entonces creo que es fundamental poder diversificar el Consejo para que ni más ni menos se haga lo que se tiene que hacer. Wow, ni hablar. Es muy difícil, ¿no? Así, Bruno, es complicado para ustedes proponer, dialogar, proyectar, porque, claro, tienen la gran mayoría en contra y no son escuchados a veces. Mirá, y te lo grafico en números. Hemos presentado más de 100 proyectos. Solo nos aprobaron 2, que era una loma de burro y un semáforo. No nos pusieron. Digamos, a los hechos me remito, ¿viste? Como para sacar el dato subjetivo y la bandera política partidaria. Una cuestión concreta. Todos los proyectos que se presentan no son escuchados, pasan, y después los 2 que nos aprobaron en estos 3 años no fueron implementados. Y no es que una cuestión de que la oposición sabe más que el oficialismo sabe más que la oposición. Yo creo que es una cuestión de diálogo genuino. Si todas las voces son escuchadas, se puede enriquecer la política. Por ejemplo, nosotros con la Plaza San Martín, que se quería hacer una inversión multimillonaria de 4.000 millones de pesos en la plaza principal de nuestra ciudad, Tremendo. Advertimos desde el Consejo y dijimos, nos parece innecesario, nos parece excesivo, hay un contexto de otras prioridades, volcaríamos los recursos a otro lugar. No nos escucharon, como casi todas las sugerencias o proyectos que presentamos. Al cabo de unos 3 meses hubo que hacer una reconversión y una revisión de eso, destinando el 35% de lo que era el presupuesto de esa obra a otras cosas. Bueno, ¿qué hubiese sucedido si eso se escuchaba antes? Claro. Si hubiesen tomado en consideración el Consejo, no hubiésemos evitado primero perder 2 o 3 meses y después todo el malestar social que se genera entre críticas y demás. Con el parque municipal nuevamente pasó lo mismo. Una inversión millonaria que era poco deseada, poco demandada por la ciudadanía. Hicimos nuestro reparo de que para nosotros teníamos que destinar esos recursos y esa energía del Estado a otra cosa. Nuevamente la misma respuesta, no hubo ningún tipo ni de escucha ni de consideración. Al cabo de 2 meses tuvieron que suspender la obra y hacer otra cosa. Entonces digo, si todas las voces fueran escuchadas, creo que se enriquecería la política de la ciudad, porque creo que todos los partidos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, estamos todos para lo mismo, que para tratar de hacer Venado Tuerto una ciudad mejor. Entonces yo creo que habría que escuchar todas las posturas, habría que escuchar todas las miradas, porque cuando son bien intencionadas y persiguen la buena fe, creo que en definitiva todo suma a pesar de las diferencias. Claro, desde ya. Bruno, ¿crees que esto que pasa en tu ciudad pasa a nivel provincial, que la gestión Puyaro tampoco escucha demasiado a los opositores, a aquellos que están del otro lado de la vereda? Completamente. A ver, y yo me parece que esto es la lógica de gestión de Unidos. Esta cosa de, como yo gané, comando el Estado y la sociedad como a mí me parece, porque gané. Y yo creo que no hay que tener esa prepotencia, porque después las urnas cambian, los vientos pueden soplar para otro lado, y porque además, a pesar de haber ganado una elección, hay un montón de gente que puede seguir siendo valiosa y tener un montón de cosas para aportar. Y el ejemplo de la gestión provincial es la muestra exacta de eso. Wow. Lanzó una reforma constitucional con los términos que quiso, en la fecha que quiso y en los plazos que quiso. Le fue muy mal al gobernador, perdió más de 20 y pico de puntos en las elecciones, más de 500.000 votos en contra. Entonces, a partir de ese retroceso muy fuerte del gobernador, hace un anuncio de que se va a juntar con la oposición. Toda la oposición le dice, hagamos la convención el año que viene. Acto seguido, el gobernador lanza la convención para dentro de 2 meses. Es decir, nuevamente el simulacro de la escucha, nuevamente el simulacro de la participación colectiva. ¿Para qué convocó a toda la oposición? Claro. Si todas las fuerzas políticas le dicen una cosa y hace la otra. Bueno, yo creo que hoy, unidos en sus distintas vertientes, sea lo local, sea lo provincial, tiene una arrogancia que es gané las elecciones y hago lo que quiero. Me parece que esa no es la forma que hoy necesita la política y que bajo esos mecanismos no se consigue ninguna respuesta ni solución, porque la prepotencia solo genera conflicto, solo genera malestar, y creo que las urnas se lo dejaron bien en claro
al actual gobernador. Por supuesto, y hablando de las urnas, Bruno, un gran papel de Juan Monteverde posicionó un poco mejor al peronismo, que venía bastante golpeado a nivel provincial. ¿Qué análisis haces del trabajo de Juan? Bueno, justamente fue uno de los que se reunió con Puyaro hace poco. Contame un poco y dame tu opinión respecto al panorama político de lo que es hoy en día la oposición en la provincia de Santa Fe. Mira, a ver, ahí hay como una cuestión, si querés, más personal, más atada a Juan Monteverde y otra cosa más atada al proyecto en general. Nosotros a Juan, por una cuestión obvia, lo conocemos hace mucho tiempo, militamos con él y sabemos de su capacidad, de su valentía, de su inteligencia, de que el rol que ocupe lo va a hacer siempre con la convicción de trabajar para los de abajo y para los que más lo necesitan. Por eso, en un primer momento, cuando nos enteramos que Juan Monteverde iba a encabezar, no teníamos ningún tipo de duda de que era una gran decisión y que Juan en esa convención constituyente iba a hacer un gran papel. Ahora bien, le tocaba encabezar un proceso que era mucho más grande que él mismo, mucho más grande que Ciudad Futura, y que creo que era un contexto de mucho retroceso, ¿no? Lo que era el supuesto crecimiento del espacio de Amalia Granata, la consolidación del gobierno de Milei en la provincia de Santa Fe, la hegemonía del gobierno de Unidos, que si uno ve más o menos a grosso modo podríamos denominar en el espectro ideológico distintos espacios conservadores o más volcados a una definición clásica, podríamos decir más volcados a la derecha. Y realmente lo que podría ser el movimiento nacional, el campo nacional y popular y distintas expresiones que siempre buscaron la justicia social, la redistribución, la movilidad social ascendente, estaban en un franco retroceso, en dispersión y muy golpeados, ¿no? por las viejas conducciones de la provincia de Santa Fe. Y por eso este proceso de renovación, este proceso de unidad más renovación, le terminó yendo también, terminó saliendo segundo, le terminó ganando al candidato del presidente, porque es una renovación genuina y porque hay unas nuevas lógicas de empezar a pensar la política. Yo creo que si solo cambiamos caras por caras, pero seguimos haciendo lo mismo, y en el fondo no mucho va a cambiar. Ahora bien, si cambiamos las caras, pero también cambiamos las lógicas, también cambiamos la forma de hacer, puede empezar a aparecer una nueva forma de hacer política. Y creo que Juan Monteverde expresaba eso, pero principalmente quiso construir eso en la campaña, yendo a todas las localidades, no a decir, sino a escuchar, yendo a todas las localidades, no arriba de una tarima, en una posición jerárquica, sino siempre un esquema colectivo y asambleario, donde la ciudadanía tenía que ser protagonista, donde la militancia tiene que volver a involucrarse, donde la gente tiene que volver a decir y conducir los destinos del pueblo santafesino. Y bueno, Juan creo que expresó eso, y por eso la gran elección a nivel provincial y a nivel particular en Rosario, donde salió primero. Por eso me parece que queda un muy buen escenario de renovación ante tanto clima de retroceso impulsado por el gobernador y el presidente, claro, de nuevas figuras que vengan a recuperar banderas históricas, pero que también vengan a traernos nuevas banderas para tratar de construir una Santa Fe más justa. Me encanta. Bruno, y esa nueva figura a nivel nacional, ¿en dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos hallar? ¿Es el camino encontrar una figura en sí o es trabajar en conjunto y mirar hacia el futuro? A ver, a mí me da la sensación que es pensar un proyecto con otras lógicas, es pensar de abajo para arriba. Bien. Yo creo que durante mucho tiempo estuvimos pensando que aparezca una figura nacional, la famosa idea de la conducción, la famosa idea de la coordinación nacional, y que de ahí eso permee hacia abajo, y que empiecen a figurar diputados, gobernadores, intendentes y concejales. Y yo creo que eso, en cierto sentido, lo que condicionó es que siempre la política tenga un rol pasivo de una persona que decide en nombre de todos, y que encima esa persona siempre está en Buenos Aires. Entonces, si queremos hacer algo distinto, como justamente fue esta experiencia además para Santa Fe, es que hay que construir de los territorios de abajo para arriba, juntando a los militantes, juntando a las asambleas ciudadanas, a los movimientos sociales, a los sindicatos, juntando a las experiencias autogestivas, a las cooperativas, a las fábricas recuperadas, a las pymes. Ahí hay que hacer una gran plataforma ciudadana de abajo para arriba, que obviamente eso va generando después referencias, liderazgos y caras visibles de todos esos procesos. Pero yo creo que esa es la lógica que hay que invertir. Apostar un proyecto y que emerja su figura y no tratar de construir una figura para que después haga un proyecto. Por eso, es decir, ¿cómo se replica esto? Y yo creo que no hay que ir a buscar un nombre a cada una de las provincias, sino que hay que ir a buscar una forma de hacer las cosas. Recuperar quien hace política con el corazón, la militancia, los espacios colectivos, que la política vuelva a ser real, porque creo que hace mucho tiempo
está inmersa en un simulacro, ¿no? En una superficialidad, en una abstracción. Bueno, yo creo que la política tiene que recuperar cuerpo, carne, es decir, la militancia haciendo cosas, las organizaciones de base, las instituciones de la sociedad civil. Bueno, hay que armar nuevamente un gran tejido en la sociedad, en esta sociedad tan fragmentada y tan atomizada que tenemos, y desde ahí poder disparar un nuevo proyecto político. Por eso yo creo que el futuro de Argentina lo disputamos en cada uno de los territorios, animándonos a hacer un proyecto, te repito, de abajo para arriba y con nuevos liderazgos. Excelente, Bruno. Bruno, acá te dejan muchos mensajes, la gente de María Teresa, Nicolás, entre ellos. Hola, qué genio, Bruno, un saludo grande. Bueno, mucha gente escuchando y escuchándote tu palabra. Bruno, quería preguntarte, ya porque ya te tenemos que liberar, pero ¿qué proyectos se van a debatir en el futuro inmediato allí en la ciudad? ¿En qué están pensando? ¿Qué están proyectando? Contame un poco. Mirá, hay varios abanicos. Obviamente que yo creo que la cuestión central, por el contexto socioeconómico que estamos viviendo, todas las cuestiones vinculadas a lo económico son temas trascendentales. Tarifas de las distintas cooperativas, en qué se gasta el dinero que llega de la provincia, en qué se gasta el dinero que tenemos en las arcas municipales, cómo recauda el municipio y cómo lo invierte. Yo creo que toda la cuestión estricta de lo económico va a ser el tema central y predominante, porque obviamente es el recurso que hoy escasea y porque obviamente es el tema que está arriba de la mesa de cualquier venadense. Por fuera de eso, o mejor dicho, en complemento a eso, hay un montón de temas que venimos trabajando desde el Consejo. Las últimas sesiones veníamos muy abocados a todo lo que es el ordenamiento de la ciudad. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para tener una playa de camiones y poder sacar más de los 1000 camiones que tenemos en el ejido urbano? ¿Cómo generar un horario de carga y descarga para poder ordenar lo que es el microcentro y el macrocentro de nuestra ciudad? ¿Cómo potenciar el transporte público? Bueno, todas discusiones en relación a la movilidad y el ordenamiento que estamos trabajando. Y después mi compañera de banca, Florencia Giacometti, también muy abocada a temas de seguridad, a temas de justicia y a temas de salud. Viene haciendo un trabajo importante con obras sociales y demás, y seguramente la semana que viene estemos presentando algo en relación a eso, a pensar dispositivos de salud para poder garantizar espacios de acceso público y de calidad en un contexto donde hay un desfinanciamiento muy importante de la salud. Bueno, poder garantizar espacios que incluyan, que contengan y que reparen. Excelente, Bruno. Para nosotros es espectacular saber todo esto porque, bueno, somos localidades que rodean a Venado Tuerto y que a veces dependemos mucho de las grandes ciudades, en este caso la más grande del sur, por lo tanto es importante saber el panorama y en qué situación se encuentra. Bruno, gracias, por supuesto, sí. Gracias por tu ratito, gracias por tus minutos, te mandamos un abrazo enorme, que tengas una buena jornada. Bueno, gracias a vos por el espacio, por la posibilidad acá de estar intercambiando y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar y a conversar. Por supuesto, ojalá así sea. Un abrazo. Abrazo grande.